hermanos, no perdamos las buenas costumbres, hermanos, en ningún momento. Los cristianos somos gentes muy amables, muy saludadoras. Somos personas con los vecinos nos conocen, hermanos. Ellos están contentos de que nosotros seamos sus vecinos por la forma en que nosotros somos. Nosotros salimos, hermanos, vamos a los vecinos allí a las 6:30 de la mañana, y mi vecino se llama Víctor. Dios te bendiga, Víctor, y saludamos, hermanos, con mucho amor, con mucho cariño a todos nuestros vecinos. Entonces, no perdamos esas bellas costumbres, hermanos. Si alguien nos saluda, nosotros saludemos amablemente. Bien, hermanos, bajé, no los vea yo a ustedes. Hermanos, se me asignó un tema muy bonito, hermanos. Me gustó mucho, gracias a Dios, hermanos, que pensaron en el Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos. Qué bonito tema, hermanos. En tus manos están mis tiempos. Y voy a estar, hermanos, disertando la palabra en 3 ocasiones. Hoy por la noche y el día de mañana en 2 ocasiones más. Hoy, hermanos, hablaremos sobre todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. El día de mañana, hermanos, hablaremos los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y el tercer tema, hermanos, por una dispensa a nuestro hermano, el tiempo aceptable. El tiempo aceptable. Empecemos pues, hermanos, con nuestro tema, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y ahorita que mi hermano Ricardo hablaba, hermanos, de que es muy bonito cantar. Es cierto, hermanos. Yo recuerdo que Marcos capítulo 14, versículo 26, dice que nuestro Señor Jesucristo salió con sus discípulos después de haber cantado. Qué bonito, hermanos, haber cantado al lado de Jesucristo. Muy hermoso. De hecho, hermanos, nosotros no estamos privados de esa bendición, porque Hebreos capítulo 2, versículo 12 dice que Jesucristo canta en medio de la congregación. Cuando nosotros elevamos los cantos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo está en medio de nosotros. No te olvides que en el libro de Apocalipsis se dedicaron 3 capítulos para hablar Cristo en medio de la iglesia. Cristo en medio de la iglesia. Aquí está Jesucristo en medio de nosotros, entre nosotros. Y Él, según Hebreos 2:12, alaba, hermanos, junto con la iglesia. ¿Cómo no lo haría, hermanos? Si somos el fruto de la aflicción de su alma, según Isaías 53:11. Nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Y ahí lo dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús está satisfecho, hermanos, por el sacrificio que hizo. Nada más de vernos a nosotros, hermanos, como fruto de la aflicción de su alma. Y como cantar, hermanos, es hermoso. Yo quiero que canten conmigo solo una estrofa, hermanos, de este himno, número 50. Una estrofa, hermanos, una estrofa. El himno se titula Te loamos, oh Dios. Te loamos, oh Dios. Vamos a loar, hermanos, al altísimo Dios del cielo. Te loamos, oh Dios, por una vida voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Todo tiene su tiempo, hermanos. Todo tiene su tiempo. Es el tema de hoy, hermanos. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, la historia que viene registrada en Lucas capítulo 10, versículo 41 en adelante?
Ahí se nos habla, hermanos, de dos mujeres muy trabajadoras. No se nos habla de su papá y de su mamá. Aparentemente, hermanos, cuando leemos la historia de ellas, percibimos, hermanos, que eran huérfanas de padre y de madre, pero tenían un hermano, hermanos, cuyo nombre era Lázaro. Ese día, hermanos, estaban Marta y María muy ocupadas, como siempre, hermanos, en su hogar, y recibieron la visita de nuestro Señor Jesucristo. Lo recibieron, hermanos, pero había tanto que hacer que Marta siguió, hermanos, con sus quehaceres. Pero María, hermanos, dejó de hacerlos y se sentó a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Marta, hermanos, se enojó mucho y fue y le dijo al Señor: Señor, ¿no te da cuidado? ¿No te da cuidado de que yo esté tan ocupada? Y María ahí sentada, escuchando de tus labios la palabra de Dios. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Nosotros, hermanos, somos gente muy trabajadora y siempre tenemos cosas que hacer, hermanos. Somos gente esforzada que aprendió de la palabra de Dios que el que no trabaje, no coma. Hermanos, somos gente honrada que se gana el pan diario con mucho trabajo. Pero cuando hablamos de las cosas de Dios, hermanos, siempre tenemos tiempo. Porque la Biblia dice, hermanos, que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Y para oír la palabra de Dios, siempre hay tiempo. Pero Marta, hermanos, no lo entiende todavía. No entiende, hermanos, que hay tiempo para todo y que en las manos de Dios están sus tiempos. Marta cree que es más importante el trabajo cotidiano que el sentarse a los pies de Jesucristo a escuchar la palabra de Dios. Pero María ya entendió, hermanos, lo que es verdaderamente importante. Lo que es verdaderamente importante, porque Jesús fue quien lo dijo. Solo hay una cosa importante en esta vida y María la ha escogido y no le va a ser quitada. Ya María entendió, hermanos, cuál es lo más importante en la vida: estar a los pies de Jesucristo. María ya entendió, ya está lista para casarse, hermanos. Cuando ella se casa, ella va a tener un esposo y va a tener hijos, hermanos, que van a saber que lo más importante para esa familia es estar a los pies de Jesucristo, escuchando la palabra de Dios. Pero María, hermanos, tiene el mismo trabajo que Marta. María, hermanos, es una mujer muy trabajadora y ella sabe, hermanos, que hay muchos afanes que la turban. Pero ella también sabe, hermanos, que el momento más importante de su vida ha llegado: el ponerse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hay tiempo para todo, hermanos. Hay tiempo para todo, amigos. Hay tiempo para entregarse a Dios. Hay tiempo para consagrarse a Dios. Hay tiempo para ser bautizado y nacer como nuevas criaturas. Hay tiempo para alegrarnos, hay tiempo para ser felices, hermanos. Hay tiempo para todo. Cuando uno, hermanos, no comprende que hay tiempo para todo y que lo más importante es invertir tiempo en Dios, entonces, hermanos, se olvida del propósito para el cual fue creado. Según Hechos 17:27, hermanos, ahí se nos declara el misterio del propósito para el cual fuimos creados. Ahí dice, hermanos, que fuimos creados para buscar a Dios. Fuimos creados para buscar a Dios. Y entonces yo deduzco, hermanos, que Dios nos ha dado el tiempo con un propósito. El propósito es que le busquemos. El propósito es que usemos el tiempo para buscarlo, para comprenderlo, para podernos empapar de sus misterios, para poder escudriñar las Escrituras. El tiempo que Dios nos da, hermanos, tiene ese propósito, que lo usemos para buscarlo.
Cuando el tiempo, mis hermanos, no se usa para buscar a Dios, entonces hay algo que todavía el hombre no comprende. Eclesiastés 3:1 dice, hay tiempo para todo. Tiempo, hermanos, de nacer y tiempo de morir. Hace poco acabo de dar un estudio, hermanos, del quinto sello, cuando Apocalipsis, hermanos, nos habla que Jesús abre el quinto sello, y el quinto sello dice, el gran día de la ira ha llegado. Y entonces yo les decía a los hermanos que si todos sabemos que va a haber un juicio final, y todos lo sabemos, pero todavía ese juicio final va a llegar, y algunos van a decir, ¿a poco era cierto que iba a haber juicio final? Claro que era cierto. Se ha predicado de Génesis y Apocalipsis. Solo se estaba esperando que Dios dictara el día, que dijera que ya era la hora, que ya era el minuto y el segundo del juicio final. Lo mismo pasa con las personas, hermanos. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Pero dice Eclesiastés 9, 6 y 7 que vivimos, hermanos, como si nunca nos fuéramos a morir. Y el día, hermanos, que ya está ahí el tiempo de morir, decimos, ¿a poco ya me voy a morir? ¿Por qué no? ¿A poco ignorabas? ¿Alguien de ustedes ignora que va a morir? Ni el más joven de los que está aquí, hermanos, sabe que un día va a morir. Todos lo sabemos. Pero, hermanos, cuando uno está afanado y turbado con tantos quehaceres, hermanos, pasa por alto lo que dice la Escritura, que los tiempos nuestros están en la mano de Dios, y que Dios nos dio un tiempo para nacer y nos dio un tiempo para morir. Y en su ignorancia, hermanos, en su ignorancia, el hombre se agarra de cualquier cosa. Yo ahí puse, hermanos, la nanomedicina. Hermanos, la nanotecnología es la ciencia, hermanos, donde el señor Walter Elias Disney, así se llamaba Elías, hermanos, Walter Disney, el señor Disney, el creador de Disneylandia, hermanos, ese hombre dedicó muchos millones de dólares a la nanotecnología, porque él quería, hermanos, que a través de la nanotecnología, de los microrobots, hermanos, se pudiera lograr una nanomedicina que pudiera revertir la vejez, que ya no hubiera enfermedades, que ya no hubiera viejitos, hermanos. Y entonces hay mucha gente que se aferra, hermanos, a que un día no vamos a morir. Pero ya está establecido por Dios en Hebreos 9:27 que el hombre muera una sola vez y después va a haber juicio. Claro que va a haber juicio también, juicio final. Pero, hermanos, nos aferramos a no morir. Muchos con cremas, se ponen cremas y más cremas para que desaparezcan las arrugas, y las arrugas regresan, porque está establecido por Dios que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Otros, hermanos, y digo otros incluyendo a los varones, van a cirugías plásticas y los ves de 80 años respiraditos. Se quieren negar, hermanos, a que la palabra de Dios se cumpla. Pero donde Dios habla, hermanos, entonces ahí hay palabra de verdad y de justicia. No podemos resistirnos, hermanos, porque estamos afanados y turbados en entender que Dios ha establecido tiempo de nacer y tiempo de morir. Cuando se nos muera nuestro pariente o un abuelito, no podemos decir, hermanos, con el corazón desgarrado, ¿por qué se murió? ¿Por qué se murió? Ya sabemos. Porque hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Se murió un hijo, se murió tu papá, se murió tu mamá, se murió tu hermano. ¿Y por qué se murió? Porque hay tiempo de nacer y porque hay tiempo de morir. El problema es que la vida es relativa. Algunos mueren muy temprano y otros mueren muy tarde. Pero es relativo. Pero lo que es absoluto, hermanos, es que Dios dijo, hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. El señor Walt Disney, hermanos, esto es una leyenda, hermanos, que en torno al señor Walt Disney, hermanos, y por los millones que invertía en la nanotecnología, hermanos, se creó, yo no sé si es cierto, pero lo
Porque sí es cierto, hermanos, que ahí está escrito en la evidencia extrabíblica, hermanos. Ahí dice que este hombre mandó congelar su cuerpo para que cuando hubiera nanomedicina, pues lo descongelaran y le suministraran el remedio para que esa tecnología o esa medicina revirtiera su enfermedad y revirtiera, hermanos, su vejez, y entonces vivir eternamente sobre la faz de la tierra. Y se dice, hermanos, se dice que de los 300 millones de dólares que por año gana Walt Disney, hermanos, con sus centros de diversión, una parte se dedica a mantener, hermanos, congelado su cuerpo y a mantener, hermanos, los recursos allá en la nanotecnología. Y esperando a este hombre, hermanos, que un día le reviertan su vejez y su enfermedad. Cuando uno no tiene tiempo para Dios, hermanos, piensa cosas como las que les estoy hablando. Cree, hermanos, que puede tener la inmortalidad de otras maneras, cuando solo hay una manera de tener inmortalidad. Era cuestión, hermanos, de haber entendido que nuestros tiempos están en la mano de Dios, que Dios da vida, que Dios da muerte, que Dios construye, que Dios destruye, que Dios salva, que Dios pierde. Era cuestión, hermanos, de que el señor Walt Disney hubiera escuchado las palabras de Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Estoy bien o no, Ricardo? Era cuestión de haber escuchado que Jesús dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y que la tengan en abundancia. Entonces, haberse juntado con Jesús, haberse puesto a los pies de Jesús. Pero el señor Walt Disney no tuvo tiempo. Estaba afanado y turbado en muchas cosas. No entendió lo que entendió esa mujer humilde, que solo una cosa es importante en la vida. Y el problema, hermanos, existencial del ser humano se resuelve en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Teme a Dios y guarda sus mandatos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Pero hay quienes, hermanos, están tan afanados y turbados que no han escuchado la voz de aquel que tiene, hermanos, sus tiempos en su mano. Lo más importante que podemos hacer nosotros y nuestros hijos, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Lo más importante es ponernos nosotros y nuestros hijos a los pies de Jesucristo y escuchar de Él la palabra del Altísimo Dios del cielo. Es lo más importante. Lo más importante es tu salud. No, hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Y si alguien me dijera, es que hay algo más importante, al paso de los años, hermanos, se irá envejeciendo, enfermando hasta morir. Y entonces comprenderá ahí, hermanos, en ese punto, que no hay nada más importante que estar a los pies de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Contentos? Amén. La felicidad nuestra, hermanos, depende de Dios, de que Dios, hermanos, es nuestro Salvador. Y eso, hermanos, ese gusto, esa alegría, no nos la puede quitar nadie, ni nos la puede quitar nada. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan. La palabra buscar implica invertir tiempo, y busque bien, porque la vida eterna se le da a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Claro, nosotros sabemos y deseamos lo mismo que deseaba el hombre que mencioné. Deseamos la inmortalidad, deseamos la vida eterna. Queremos esa vida en abundancia que el Señor Jesucristo vino a ofrecer. Y esa vida no está ahí, hermanos, o en otro lado que no sea en nuestro Señor Jesucristo. Esa vida eterna nosotros la conocemos. Esa inmortalidad que andamos buscando, hermanos, la tenemos en las manos, porque ahí la ha puesto Dios en estos barros o vasos de barro. Aquí la ha depositado. Nosotros sabemos de la vida eterna. Dice 1 Corintios
cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y si le seguimos, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? O ya no sé si volvió el texto, hermanos. A ver, como los hermanos de Berea, 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? A ver, verifica. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Prueba evidente de que me estoy haciendo viejo. Es una prueba evidente, hermanos, de que ya vale más la pálida tinta que la más brillante memoria, hermanos. Yo ya tengo medio siglo, hermanos. Ya a los 50 años uno ya empieza a olvidarse, hermanos, de cosas. A mí se me olvida dónde estaciono mi coche cuando voy al mercado. Y le digo a mi esposa y a mi hija: fíjense dónde lo estacioné, porque salgo y ya no recuerdo en qué fila está, hermanos. Eso se me olvida a mí. Usted puede platicar con el hermano Ríos y se le ha de olvidar más cosas. Pero no se nos olvide el mensaje de vida eterna, hermanos. Miren, nosotros sabemos que esto corruptible, hermanos, se va a vestir de incorrupción, y que esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Nosotros lo sabemos, lo hemos creído. Jesucristo nos lo enseñó y dijo: y si me fuere, vendré otra vez, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabemos que esto va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Fue un misterio que Dios nos reveló, y estamos anhelando, hermanos, el ser revestidos de esos cuerpos espirituales. Pero sabemos que el único, hermanos, que puede llevarnos a la presencia del Padre es Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Pero esto, hermanos, lo sabemos porque tenemos tiempo para oír de la palabra de Dios. Si andamos afanados y turbados en muchos quehaceres y no tenemos tiempo, hermanos, para oír de la palabra de Dios, entonces ignoramos doctrinas tan bellas y hermosas como estas palabras que hemos dicho y que hemos creído, y que todos los días nos hacen levantarnos con una energía, hermanos, que no nos da los alimentos, que no nos da el descanso, que nos da la palabra de Dios. Nos levanta, hermanos, con la energía de ir a trabajar. Voy feliz a trabajar, regreso a casa del trabajo feliz, abrazo a mi esposa feliz, a mis hijos feliz. Siempre estoy contento, hermanos, porque la fuente de esa felicidad son estos misterios que Dios nos ha revelado. Y todo, hermanos, porque hemos entendido que nuestros tiempos están en las manos de Dios, y que Dios dijo: hay tiempo para todo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay una verdad absoluta, hermanos. Aunque los científicos, hermanos, la gente muy estudiada dice que no hay verdades absolutas. Y dice la gente de ciencia, hermanos, que aún la ciencia es falseable, es decir, se puede equivocar. Pero que según la ciencia, hermanos, no hay verdades absolutas. Bueno, yo les he preguntado: ¿están absolutamente seguros? Y me han dicho sí. ¿Entendió eso? No hay verdades absolutas, dicen ellos, con sus corbatas y sus batas y sus miradas de sabelotodos. Y les digo: ¿está absolutamente seguro? Dice sí. Hermanos, la verdad, hermanos, es que no hay verdades absolutas, todas son relativas. Pero hablando entre los hombres, pero hablando de Dios, hermanos, las verdades son absolutas. Así son, hermanos, como Dios las dijo. No hay ni siquiera una sombra de variación. Y una de las verdades absolutas, hermanos, que hemos aprendido de la Escritura es que al nacer, hermanos, al nacer biológicamente, empezamos a morir. No empezamos a vivir, hermanos. No empezamos a sumar años. No empezamos a sumar días. Empezamos a restar días. Estamos sumando días, hermanos, para acercarnos a la muerte.
No estamos sumando días para acercarnos a la vida. Cuando uno nace biológicamente, hermanos, empieza a morir. Y yo ya tengo esta edad, hermanos. Más cerca estoy de la muerte, aunque la muerte es relativa. Pero, hermanos, otra verdad es que cuando nacemos espiritualmente, empezamos a vivir. Está invertido. Empezamos a vivir. Pero estos misterios, hermanos, estas verdades absolutas, solo se pueden entender cuando uno tiene tiempo de estar a los pies de Jesucristo. Cuando uno entiende qué es lo importante, qué es el todo del hombre. Cuando uno entiende, hermanos, que no podemos estar afanados y turbados en tantos quehaceres, que no tenemos tiempo para Dios. Necesitamos tener tiempo para Dios, para poder entender que cuando nacemos biológicamente empezamos a morir y cuando nacemos espiritualmente empezamos a vivir. Segunda de Corintios 4:16, hermanos, en su parte A, dice: nuestro hombre exterior se va desgastando día con día. Este hombre, hermanos, exterior, este cuerpo, hermanos, dice la Escritura, se va desgastando día con día. Por eso usted nace y empieza a morir. Pero al inverso, hermanos, cuando nacemos espiritualmente empezamos a vivir. Porque el mismo texto ahí en la parte B dice: pero el hombre interior, no obstante, se renueva día con día. Hay un hombre en nosotros, hermanos, que día con día se desgasta, se envejece, se enferma hasta la muerte. Y hay otro, hermanos, el hombre interior, que cuando nace espiritualmente empieza a vivir y a renovarse día con día. Entonces hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Hay tiempo de nacer biológicamente y ese tiempo ya lo experimentamos todos los que estamos aquí. Pero también hay tiempo de nacer espiritualmente, y si alguno de ustedes no ha nacido del agua y del Espíritu, hoy es tiempo de que nazca espiritualmente. Por eso Dios tiene predicadores en todo el mundo. Por eso nuestros hermanos hacen actividades como esta, para que la palabra de Dios se anuncie y se le diga a la gente: hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Y hoy es tiempo de nacer espiritualmente para los que no han nacido espiritualmente y para que empiecen a vivir. Segunda de Corintios 5:17, hermanos, habla de este nacimiento espiritual. De modo que si alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Aquí hay una nueva criatura, hay un nuevo nacimiento, hermanos. Ha nacido una nueva criatura, pero dice ahí, hermanos, nueva criatura es si está en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, hermanos. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Ya nacimos, hermanos, biológicamente, y eso significa que Dios nos está dando tiempo para buscarle. Y al encontrarnos con Él, hermanos, es tiempo de nacer espiritualmente. Y según Juan, hermanos, capítulo 1, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No pierda de vista esto, hermanos. Las personas que hemos nacido del agua y del Espíritu, las personas que hemos nacido espiritualmente, no nacimos por voluntad de carne ni voluntad de varón. Nosotros nacimos espiritualmente como nuevas criaturas por voluntad divina. Es voluntad de Dios, es el deseo de Dios que todas las personas nazcan espiritualmente para que empiecen a vivir. Este texto que tengo enseguida, hermanos, es un texto que me gusta mucho. Mire, si Dios, hermanos, compara a las naciones con algo, entonces los 6.500 millones de habitantes que habemos en la faz de la tierra, somos comparados por Dios con menos que nada. Somos como la nada, hermanos.
Y si alguien dice, no, yo quiero que calcules bien, que hagas bien tus cálculos, ahí lo dice, hermanos, entonces quiero decirles que son estimados menos que la nada y que lo que no es. Esos somos, hermanos. Pero esos somos si no estamos en la mente de Dios como nuevas criaturas. Cuando alguien no ha nacido espiritualmente, no ha empezado a vivir. Para que usted pueda ser alguien en la mente de Dios, necesita nacer espiritualmente para que Dios lo tenga en el libro de la vida, para que Dios lo tenga en las moradas que su Hijo ha ido a preparar para nosotros, para que Dios lo tenga en sus pensamientos para darle vida eterna. Pero si Dios no lo tiene en sus pensamientos, es porque usted no ha entendido que su vida está en la mano de Dios. Y que Dios le permitió el tiempo de nacer biológicamente y le dio un tiempo antes de morir para que se encuentre con Él y para que usted nazca y empiece a vivir. Porque usted nació biológicamente como yo y empezamos a morir. Pero los que hemos nacido en Cristo, hermanos, hemos empezado a vivir. Y a vivir la vida eterna a la cual hemos sido llamados. Jesucristo vendrá por nosotros, nos tomará a sí mismo, hermanos, y entonces nos llevará a la presencia de Dios. Yo recuerdo Hebreos 9:26. Hebreos 9:26 dice que Jesucristo muere en la cruz, es sepultado, al tercer día resucita, y luego después, 40 días después que dio pruebas indubitables de su resurrección, según Hechos 1:3, ascendió al cielo. Y dice Hebreos 9:26 que fue al trono de Dios y se presentó, se presentó por nosotros. Fue al trono y le habló al Padre del fruto de la aflicción de su alma. Iba satisfecho, hermanos. Y ahorita lo que hace Jesús, hermanos, es confesar el nombre de aquel que le confiese delante de los hombres. ¿No dice eso en Mateo capítulo 10, versículo 33 al 35? Que si alguno me confesare delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre. Y cuando alguien va a ser bautizado para nacer como una nueva criatura, le preguntan: ¿cree usted con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y si esa persona confiesa delante de los hombres: creo con todo mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo le confiesa delante de nuestro Padre. ¿Escuchaste, Padre? Yo también te confieso que esos pecados serán perdonados y que esa persona nacerá espiritualmente y empezará a vivir. En ese instante estamos en la mente de Dios. En ese instante estamos en los planes de vida eterna que Dios quiere darle a todas las personas que han nacido como nuevas criaturas. Hebreos 9:26, Cristo se presentó por nosotros. Pero Juan 17:3, Él vendrá por nosotros para que donde Él está, nosotros también estemos. Ya no va a ir a presentarse por nosotros, ahora va a ir a presentarse con nosotros. Y según Apocalipsis 7:17, Dios se levantará de su trono y vendrá a nuestro encuentro y limpiará toda lágrima de los ojos nuestros. Imagínense el Dios Todopoderoso feliz de estar recibiendo el fruto de la aflicción del alma de nuestro Señor Jesucristo. Misterios maravillosos, ocultos de la vista, del pensamiento, del gozo de aquellas personas que están afanadas y turbadas en muchos quehaceres y no se pusieron a los pies de Jesucristo y no pusieron a sus hijos a los pies de Jesucristo para que de ahí aprendieran estos misterios. Tiempo de nacer y tiempo de morir, hermanos. ¿Qué hacemos nosotros con el tiempo, hermanos? Muchas cosas. De hecho, ahora se dice, hermanos, que hay una nueva generación de jóvenes. Cuando salen de vacaciones, no hacen nada más que estar acostados. Hermanos, cuando yo sea presidente de la República Mexicana,
Lo primero que voy a implementar, hermanos, lo primero que voy a implementar va a ser la tradición que tienen los judíos. ¿Sabe qué hacen los judíos con sus hijos? Les enseñan un oficio. Y no hay un solo adolescente judío que no sepa hacer algo. Nuestros niños, ve a traer la copia de la llave, la dejé allá en el ropero arriba. Va, no está, papá. Y luego subes, ¿cómo que no está? A ver, ven y fíjate, no está, papá, y está ahí en la nariz. ¿Sabe que andan buscando una copia fotostática de las llaves? ¿No hay las llaves? ¿Qué les pasa a nuestros hijos? Bueno, nosotros nos vamos a ocupar de que nuestros hijos tengan la palabra de Dios, que sean inteligentes, que sepan hacer algo, hermanos. Es bueno esa costumbre de que todos los niños sepan hacer algo, hermanos, ya sea sentar bloques, barrer, hacer pozos, hacer carpintería, electricidad, lo que sea, hermanos, aunque sea medicina. Lo que sea está bien, hermanos, ¿verdad? No te creas, Samuel. Hermanos míos amados, ¿qué hacemos con el tiempo? Muchas cosas, pero esa pregunta para mí no es tan importante como la siguiente. ¿Qué hace el tiempo con nosotros, hermanos? Bien rápido, hermanos, nos envejecemos, nos enfermamos y nos damos cuenta, hermanos, que Dios tenía razón cuando dijo que la vida era como una neblina. Nos damos cuenta, hermanos, que el tiempo hace estragos en nuestras vidas. Por esa razón puse ese proverbio 23:17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová, dice ahí, todo el tiempo. Tú no copies el patrón de las naciones que no tienen tiempo para Dios. No, tú y tus hijos siempre tengan tiempo para Dios. Siempre persevera. La palabra perseverar, hermanos, significa sacar fuerzas en medio de la debilidad. Cuando ya no tienes fuerza, cuando estás cansado, hermano, dice, saca fuerzas de ahí, de adentro de tu corazón. Persevera, tú invierte tu tiempo en servir a Dios. La mejor manera de invertir el tiempo, hermanos, es en Dios. Lo mejor que hicimos este día, hermanos, es esta reunión. Lo mejor que hicimos fue traerle a nuestro Dios este tiempo y decirle, Padre, aquí estamos a los pies de Jesucristo. No tenían cosas que hacer. Claro que teníamos muchas cosas que hacer, entre ellas descansar, hermanos, porque es necesario el descanso. Sí, teníamos muchas cosas, pero sabemos entender que hay tiempo para todo. Y hoy, hermanos, era tiempo de ponernos a los pies de Jesucristo, como lo será el día de mañana. ¿Se van a presentar ante Dios mañana, hermanos? Amén. Me gusta mucho eso, hermanos. No haga planes para no venir. Haga planes para presentarse ante Dios, para venir. Hay quienes hacen planes para no venir. A ver qué se me ocurre. A ver qué se me ocurre para no venir. No, haga planes para venir. Recuerda lo que dice el proverbio. Tú persevera, tú sigue invirtiendo tu tiempo en Dios y verás, hermano, que los tesoros en el cielo serán abundantes para tu vida. De ahí que el proverbio 90:12 dice, enséñanos, oh Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Haznos sabios, Señor, a nosotros y a nuestros hijos. Haznos sabios, que ellos vean que en tus manos están nuestros tiempos, que nosotros no somos dueños de nuestra vida, que no podemos decir, yo hago con mi vida lo que quiero. No es tu vida. ¿Dónde la compraste? ¿Dónde las vende para ir a adquirir algunas? No es nuestra vida, hermanos. Cuando alguien se suicida, hermanos, atenta contra Dios. Es una ofensa al Dios Altísimo. Está terminando, hermanos, con un regalo supremo, un regalo divino. Más bien, hermanos, gracias a Dios porque nos permitió nacer biológicamente. Gracias a Dios porque nos permitió ver a nuestros hijos nacer biológicamente. Gracias a Dios porque nos permitió nacer espiritualmente. Y gracias a Dios porque nos permite ver a nuestros hijos nacer espiritualmente. Gracias a Dios porque nos dio ese entendimiento, hermanos,
bien duros de cabeza, bien duros para humillarnos ante su presencia, Él con paciencia, hermanos, nos enseñó a contar nuestros días de tal modo que trajimos al corazón sabiduría. La vida no está en tus manos, tu vida está en las manos de Dios. Y ahora que si tú quieres empezar a vivir, necesitas nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, ser una nueva criatura y empezar a vivir la vida eterna, empezar a acumular años para acercarse a la eternidad. La persona que no ha nacido de nuevo, ahí se ha estacionado en lo biológico. Ha nacido biológicamente y morirá biológicamente. Hace tiempo hice una ecuación, hermanos, que ahorita me viene a la mente. No la tengo ahí, hermanos, en la diapositiva, pero miren, la persona que nace una vez morirá 2 veces. Si nació nada más biológicamente, va a morir físicamente y va a morir espiritualmente. Nació una vez, murió 2 veces, biológicamente y espiritualmente. Pero la persona que nace 2 veces, muere solo una vez. Nace biológicamente, muere biológicamente, pero vuelve a nacer espiritualmente y no experimenta la muerte segunda. De ahí estoy insistiendo en que es tiempo de nacer. Hoy es tiempo de nacer, pero de nacer espiritualmente. Nazca 2 veces para que solo experimente la muerte física. Nazca solo una vez y 2 muertes le esperan, la muerte física y la muerte espiritual. Si hay alguien que no ha nacido espiritualmente, aprenda a contar sus días de tal modo que traiga a su corazón sabiduría. Piense, ¿su vida está en sus manos? No, su vida está en las manos de Dios y Dios le ha dado a usted tiempo de nacer y tiempo de morir con un propósito, con el propósito de que lo busque y se encuentre con Él. Último texto, hermanos, o penúltimo texto, no tengo más. El libro de Santiago, hermanos, habla de aquellos que se jactan, hermanos, del día de mañana. De aquellos que creen, hermanos, que vivirán muchos años sobre la faz de la tierra. De aquellos que no piensan, hermanos, que sus tiempos están en las manos de Dios y que si Dios ya determinó que hoy es su último día, haga lo que haga. Y entonces Santiago nos exhorta, hermanos, a decir, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y esta es una costumbre de nosotros. Nosotros decimos siempre, si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Por qué si Dios quiere, hermanos? Pero dice aquí, hermanos, que había quien se jactaba y se hacía soberbio diciendo, quiera o no quiera Dios, de todo modo lo voy a hacer. No, no es cierto. Es si Dios quiere, porque toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si alguien no ha nacido de nuevo, si alguien no ha nacido espiritualmente y está aquí con nosotros y sabe que debe de hacerlo y no lo hace, dice la Sagrada Escritura, le es pecado. Le es pecado. ¿Por qué? Porque teniendo al alcance a su Creador, al Perdonador, al que pasa por alto en la cruz del Calvario los pecados de los hombres, no vino, hermanos, a Él para ser perdonado. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo, porque lo hará mañana, porque lo hará después, porque no es su prioridad. No, hermanos, no nos afanemos y turbemos con tantas cosas. Pongámonos a los pies de Jesucristo como lo hizo María. Digámosle al Padre, perdóname mis pecados, dame ese nuevo nacimiento y permíteme empezar a vivir la vida eterna. Déjame entender, Padre, que en tus manos están mis tiempos. Exprese, como dice 1 de Pedro 4:3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez
fornicación y abominables idolatrías. Dice la Escritura, baste ya el tiempo pasado. Ya, hermanos y amigos que nos visitan, no más vivir lejos de Dios, no más afanarse y turbarse con muchos quehaceres. Buscaremos lo que es importante, buscaremos el todo del hombre. No más, amigo. ¿Por qué vivir lejos de los planes de Dios? Hoy es el día de tu salvación. Hoy puedes nacer como una nueva criatura y dejar que Dios tenga planes para poner una morada celestial para ti. Iglesia de Cristo, vamos a estar de pie para cantar un himno de invitación.